Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de la necesidad de vivir en comunidad y de la necesidad de ir siempre de la mano de María. Y lo quiero hacer a raíz de un campamento que hemos hecho con familias que hemos cogido como unidad temática El Señor de los Anillos. Y resulta que Tolkien tenía muy claro que esto tenía que ser así, que había que vivir en la iglesia, en comunidades que se aman, que rezan juntas y también con la Virgen, porque sin ella no es posible. Había niños, nos disfrazábamos todos en los campamentos, esto es lo anecdótico, pero lo importante es lo que hay detrás. No hace falta ser un gran experto del Señor de los Anillos, aunque yo aconsejo su lectura pues a todo el mundo, o ver las películas, que son una preciosidad, pero lo que sí es necesario es entender el mensaje que Tolkien quiso transmitirnos. De hecho, con ese mensaje se han convertido ya muchas personas a través de ese medio. Por ejemplo, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Bueno, yo me disfrazaba de Gandalf, que Gandalf representa pues al sacerdote, al obispo, al papa, a la autoridad como religiosa, al consagrado, al evangelizador, y ponía así como voz de Gandalf y les cantaba a mayores y a niños: peregrino tienes que caminar, por el camino no tienes que parar, con las lembas Gandalf y Galadriel, al mal y a Sauron tú vas a vencer. Siempre que podía metía esa canción para que no paremos en ese camino hacia el cielo, en ese camino que tenemos que destruir el anillo, que es la concupiscencia, que no tenemos que ponernos el anillo, que eso significa el pecado, que hay que echarlo en el mismo lugar donde fue hecho, en aquellas grietas del monte del destino, aquella lava de fuego donde fue fraguado. Y es lo que es interesante descubrir. En verdad, el que fue vencido en un árbol fue en un árbol vencido, se dice en la monición de entrada de la misa de la exaltación de la Santa Cruz. En un árbol venció Satanás, pero fue vencido en un árbol. Ir a ese monte del destino para Tolkien es ir a nuestra pobreza, a nuestras miserias, a nuestra debilidad, al sufrimiento, ir a la cruz. Solamente en la cruz puede ser vencido esa concupiscencia, ese pecado, abrazando la cruz de nuestra propia debilidad. Tiene grandes enseñanzas, por eso no me resisto a seguir transmitiendo esta temática que me parece preciosa. Y ahora quisiera, lo primero, invitar a esa vida en comunidad. Aquellos hobbits, son convocados al concilio de Elrond. Es la comunidad del anillo, es el concilio ecuménico de Rivendell. Frodo se recupera en Rivendell gracias a Gandalf y a Elrond, que es un medio elfo, que se encuentran. También Glóin es el enano que ha acudido a Rivendell a pedir consejo. Arwen es la bellísima hija de Elrond, ayuda al personaje de Aragorn a entender que detrás está Cristo. Veremos detrás de Arwen como a la esposa iglesia y a nuestra alma que ha de ser desposada finalmente con Cristo. Bilbo fue allí a refugiarse también, es un hobbit que huyó de la comarca. Boromir viene desde Gondor, país fronterizo con Mordor, que está sufriendo los primeros ataques del enemigo. Elrond dice que hay que destruir el anillo, no usarlo contra el mal, como dice Boromir, porque tocarlo corrompe. Gandalf dice que hay que pensar no solo en pocas generaciones, sino buscar un fin definitivo a la amenaza que es el anillo. Y Elrond dice: es peligroso estudiar demasiado a fondo las artes del enemigo, para bien o para mal. Es como una llamada a la infancia espiritual, y muy especialmente es una llamada a una tentación que podemos tener, que es querer usar el mal para el bien, El mal nos acaba engañando. Tolkien nos anima a ser como niños, a vivir como niños, También está Legolas, es el elfo de la comunidad del anillo. Aragorn es este hombre que detrás está Cristo, y luego estos hobbits tan simpáticos, Merry
y Pippin, ahí los tenemos, ¿no? Lo que queda muy claro en todo el libro, y es la enseñanza fundamental que hoy quiero hacer, es que necesitamos todos de la comunidad. Uno no puede caminar solo. El cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, tiene un texto precioso diciendo: la Iglesia del mañana será pequeña. Como comunidad pequeña, dice, exigirá más la iniciativa de sus miembros, sacerdotes y fieles, juntos, en ella la esperanza y la respuesta. Él hablaba de esas comunidades pequeñas, y yo estoy convencido que cada uno tiene que buscar esa pequeña comunidad de su parroquia, de su movimiento apostólico, para poder combatir, ¿no? Un lugar donde se aman, sí hay debilidades, y la tentación es enseguida, la mínima debilidad, pues yo me marcho. No. La verdadera comunidad exige, como en cualquier familia, pues que hay un familiar, un cuñado, que te cuesta más, pero tienes que amarle y hay que caminar en familia, ¿no? Bueno, pues eso veíamos en ese grupo apostólico también de peregrinos de María, con el que hicimos ese campamento, pero esto es así a nivel de toda la Iglesia. Nosotros tenemos que caminar juntos. Bueno, pues se propone en el Concilio de Elrond utilizar el anillo para combatir al señor oscuro. El anillo es la concupiscencia. No puedes utilizar el mal para vencer al mal, te acaba engañando. A veces hemos querido en la Iglesia usar modos mundanos para evangelizar, o mundanizarse para atraer, ¿no? Todo esto del modernismo, el progresismo, el naturalismo. No es así. La manera de acabar con el anillo, con el señor oscuro, es acabar con el anillo por medio de la comunidad cristiana. Esa es la enseñanza que tiene Tolkien. Y es muy bonito cómo llevará Sam una cajita con sal. Son las armas que tiene esa comunidad del anillo. Esa cajita con sal es el ofrecimiento de obras que hacemos en Radio María cada mañana, y cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿no? Ofrecer su vida. La sal es aquello con lo que se condimenta, pero también es aquello con que se hacía siempre la ofrenda en el altar, con la sal, ¿no? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Es la ofrenda de nuestra propia persona y nuestra propia vida. Cada miembro de la comunidad tiene que aceptar libremente participar, ¿no? Cuando por fin el pequeño Frodo dice que él llevará el anillo, Aragorn dice: cuenta con mi espada. Legolas dice: cuenta con mi arco. Y Gloin: cuenta con mi hacha. Y esto, teniendo en cuenta nuestras pobrezas, se les confía la misión de salvar al mundo, no a pesar de su debilidad, sino a causa de la misma debilidad. Es porque tú eres pequeño, serás menos tentado del anillo, de soberbia, pero el otro, que es más fuerte, podrá ayudar al débil a caminar. Es un camino de noche, como contará San Juan de la Cruz, y es con las armas de la luz. Es muy bonito como Bilbo entregará a su sobrino, que es como adoptado, como hijo adoptado, Frodo, su vieja espada, dardo y su cota de malla de mitril. Ese mitril es una plata preciosa de los enanos, con piedras preciosas, que es muy liviana y que sirve como un cinturón. Es como la transmisión de la fe. Lo que quiere decir es el vestido del hombre nuevo, sería como el escapulario, como a modo de coraza, y el rosario como a modo de espada. Cuando en Efesios 6, 10, 20 nos dice San Pablo: poneos las armas de Dios para poder resistir a las estratagemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal. Por eso tomad las armas de Dios, abrochaos el cinturón de la verdad, por coraza la justicia, calzado para anunciar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, donde se apagan las flechas incendiarias del malo, el casco, la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en toda ocasión con ayuda del Espíritu. Es muy hermoso como San Pablo nos dirá que hemos de ir revestidos de todas estas armas, y esto Tolkien lo expresará de esa manera, ¿no? Estas transmisiones de esa cota de malla, de mitril, todo eso, o esa espada, ¿no? Que hace referencia al rosario, al escapulario, a tantas armas que tenemos en la vida cristiana y con los que tenemos que combatir. Ellos salen y llegan a las montañas en invierno y encuentran muchos peligros: bandadas de cuervos negros y pájaros siniestros, frío y nieve, piedras que caen con extraña puntería. Los hobbits son más bien torpes,
pero no se prescinde de nadie. Nadie se salva solo. El rápido espera al lento, el fuerte carga con el débil. Esto es la comunidad. Y sin el débil no se puede arrojar el anillo al fuego. Esto es muy, muy importante para nosotros cristianos. Las pequeñas comunidades en que tenemos que tener paciencia unos con otros. Cuando en 1 Corintios 1:26 dice San Pablo: Dios ha escogido lo débil, lo necio del mundo para confundir a lo fuerte y lo sabio. Aquí habrá una clave muy importante, ¿no? Los sencillos, los pequeños, tienen una fuerza muy grande y no se desprecia a nadie. Tenemos las bestias de Sauron, son los guargos. Los guargos son como una especie de lobos salvajes aliados de los orcos o trasgos. Bueno, pues esos guargos, en realidad lo que hay detrás son sofismas, son como mentiras que muchas veces Satanás nos pone, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿Estás sufriendo? Y tú decías que Dios era bueno, no te quiere, estás solo. Y entonces están como permanentemente atacando, ¿no? Gandalf, que hace las veces del sacerdote, del evangelizador, propone atravesar las minas de Moria, ya que se han bloqueado el camino de la montaña, el más importante reino de los enanos. Tomad, hace mucho por el enemigo, vence abrasando con fuego a los enemigos, a los lobos, a los fantasmas. Fijaros que Gandalf hará como varios exorcismos, ¿no? Este mago que luego será blanco, ya veremos que ahora es gris, Gandalf el gris, pero ya veremos cómo actúa Dios, ¿no? Cómo actúa este modo de la providencia para hacernos crecer. Dirá: escucha, bestia de Sauron, ¿no? Para echar esos guargos, ¿no? Para sacar de nuestras cabezas esas voces que nos impiden avanzar. En 2 Corintios 10:3, las armas de nuestro combate no son carnales, es Dios quien les da la capacidad para derribar torreones y deshacer sofismas. Esos sofismas son los guargos, aquí en forma de esos lobos salvajes que atacan a la comunidad. Bien, les dirá Gandalf que tienen que entrar en las minas de Moria. En las minas de Moria. Y entonces ahí vamos primero a cantar esta canción que me parece muy bonita, ¿no? Porque a veces podemos ver a la iglesia como pequeña, pero es la esposa de Cristo. Dice así esta canción de Gonzalo Mazarrasa: te han insultado como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño, te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Iglesia del Señor, pobre y pequeña Grey, nacida en el dolor, goza y alégrate. Del Señor, Virgen fecunda y fiel, esposa del amor, hoy regocíjate. La Iglesia, esposa del Señor, atacada, perseguida tantas veces, pero que el Señor ha dicho que el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. A causa de aquellos guargos, esos sofismas, la comunidad entra en las minas de Moria. Tolkien explica en El Hobbit que Moria era el reino de los enanos, Erebor perdido a causa del dragón Smaug. Es un lugar rico en metales y piedras preciosas, son artesanos, herreros y orfebres y prosperan. Encuentran un tesoro, la piedra del arca, joya que solo poseerla te convierte en rey. Esto aumenta la codicia de los enanos. Fijaros que por aquí vendrá el pecado de los enanos. Y despierta esta piedra del arca la codicia del malvado dragón Smaug, el dorado. Fijaros que está hablando de un demonio de riquezas, ¿no? Que vence y expulsa a los enanos que han de cavar más hondo y despiertan a un terrible demonio dormido. Dice Tolkien: ¿quiénes son estos enanos? Concibo a los enanos como los judíos, a la vez nativos y ajenos en su lugar de nacimiento. Con su lengua, los enanos son, por supuesto, de un modo bastante obvio los judíos.
sus palabras son semíticas, ¿no? Va usando lengua semítica. Pero es bonito pensar que el monte Moria, dice las minas de Moria, el monte Moria es Jerusalén. En la cadena montañosa del monte Moria está el templo ahora mismo, está la ciudad de Jerusalén y está el Calvario, es de la cadena montañosa, es otro montecito de esa cadena montañosa del monte Moria. Y el arca de la alianza estaba en el monte Moria, en el templo, que ahora ha desaparecido, ¿verdad? Bueno, pues allí en esa arca estaban las tablas de Moisés, el maná, la vara de Aarón, y es la alianza de Cristo que los judíos abandonaron. Cristo abandonado, que es el Hijo eterno de Dios, y en ese sentido su pueblo, que muchas veces ha derivado en pensar que el dinero, ¿no? Ellos llevan la economía del mundo, el dinero y el mismo pueblo, ¿no? Como que eso es lo que salva al mundo, ¿no? Bien, Gandalf les hace entrar, ¿no? Di amigo y entra, algo muy sencillo para poder entrar en las minas de Moria, ¿no? Y digamos que el peligro de los elfos era haberse encerrado en sí mismos. Los elfos veíamos que eran la cristiandad, ¿no? Y aquí hay un problema, ¿no? La alianza elfo-enano, ¿no? Que tienen ahí como una dificultad grande entre el elfo y el enano, están como enfrentados. ¿Por qué se llevan mal? Porque cuando los enanos pidieron ayuda a los elfos estaban como ensimismados, ¿no? Y es uno de los peligros, ¿no? Al contrario, Gandalf, que admira y quiere a los elfos, a la cristiandad, también suma a esa riqueza la nueva evangelización, el querer salvar a todos, ¿no? Pero ahí están como enfrentados, ¿no? En esa comunidad. ¿Cuántas veces vemos divisiones en nuestras comunidades? Y Dios quiere que estemos unidos, igual que quiere que un día el pueblo de Israel, los judíos, conozcan a Cristo. Y así viene en el catecismo, que se convertirán, ¿no? Y me parece muy hermoso considerar esto, ¿no? Bueno, pues entran en Moria solo con la leve luz del bastón de Gandalf. Frodo, por la herida del cuchillo, nota que ve mejor. Ese cuchillo, que era la debilidad de la carne, le hace como más fuerte, ¿no? La debilidad le hace mirar más la luz. Ese mitril es la piedra del arca de Moria, maravilloso metal, símbolo de la palabra, pero atesorada por el orgullo, puede llevar a la perdición, como pasó a los enanos, pero atesorada para defensa, como la cota de malla de Frodo, es salvación, ¿no? Bueno, pues ahí escuchan tambores, orcos y trolls en Moria, dentro de la casa de Dios, ¿no? Cuando dice Jesús, la casa de Dios se ha convertido en una cueva de bandidos, ¿no? ¿Quiénes serían los orcos, no? ¿Por qué oyen orcos? Porque dentro de nosotros, como dice Gálatas 5, puede haber fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, homicidios, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice Gálatas 5, ¿no? Y en ese sentido puede haber trolls grandes como la lujuria, puede haber orcos pequeños como los celos, con ojos en sangre, tenían los orcos, como la ira, obesos por la gula, ¿no? Bueno, con armas para dividir, ¿no? Y con amuletos idolátricos. Bueno, el templo es cada uno de nosotros y tenemos que combatir con las armas del espíritu. Podemos tener dentro orcos que nos quieren atacar, ¿no? Son nuestras pasiones, ¿no? Y han querido robar y han robado de tu corazón la piedra del arca, ¿no? En ese nuevo templo que eres tú. Bien, nosotros vemos cómo tienen que salir de allí, porque les atacan los orcos y tienen que salir de uno en uno por un estrecho puente sobre un negro abismo, ¿no? Y entonces aparece un Balrog, que es un demonio de poder. Perdonen la terminología a los que no están hechos, pero lo que me importa no es eso, sino que hay un demonio de poder en esa puerta del templo santo, ¿no? Que nos puede como tentar, ¿no? Cuando el Papa habla de cuidado con el carrerismo, cuidado con, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del templo. Es una bestia gigante que se ha apoderado del templo santo, la abominación de la desolación. A ver, esto hace referencia a Antíoco IV, a un rey que quiso poner un ídolo dentro del templo, la abominación de la desolación. Tolkien no tiene en absoluto la idea de hablar contra el Papa. De hecho, uno de los magos que se hizo malo, no está en el concilio, no está hablando contra el Papa para nada, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, entonces a ese demonio Balrog, Gandalf le gritará, no puedes pasar, vuelve a la sombra de la que saliste, ¿no? Hace como un exorcismo, le vence, pero al caer le arrastra al abismo con su látigo. Este era un enemigo para Gandalf, ¿no? Y cae al abismo. Los hobbits pensarán
que ha muerto y cuando cae les dice, huid insensatos, ¿no? A veces nos tocará huir, ¿no? Ellos obedecen y huyen. Fijaros que es muy bonito que en Mateo 24, 15 y 16 se dice, cuando veáis la abominación de la desolación erigida en el lugar santo, entonces huid. Y luego dice, aparecerá en el cielo una señal, una señal. Bueno, llega triste la comunidad, salen de allí de las minas de Moria, tristes por la pérdida de Gandalf, y llegan a Lórien, ¿no? Este reino elfo. Agotados, heridos, les recibe la reina de los Lothlórien, la dama Galadriel, y con ella el arca perdida. Es muy bonito cuando uno lee Apocalipsis 12, dice que apareció una señal en el cielo, ¿no? Esa señal de Mateo 24, Tolkien hace ese juego, ¿no? Cuando estás agotado, que ya no sabes qué contra el dragón, ¿no? Una señal, y dice, una mujer vestida de sol, la corona de estrellas, es María, ¿no? Es María. Tolkien dirá, es verdad que el personaje debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María y la presentación de su imagen. María es el arca de la alianza, decimos en las letanías, y ya no está en Moria, sino que está en Lórien, ¿no? O sea, que todo tiene como ese simbolismo pues bien simpático, ¿no? Está Lórien, este reino de los elfos, que no ha sido tomado por el mal, pero que alrededor está lleno de peligros, ¿no? Del bosque de Frank, bueno, de un montón de orcos, de peligros, ¿no? María aparece aquí como imagen del cristiano, de la fe verdadera, que se da al pie de la cruz. Han pasado una cruz, han sufrido la comunidad, pero es como el regalo al avance de la fe y como ayuda para la misión sin la cual no podemos avanzar. Está entonces el enemigo de la división, Gimli, que es el enano, contra el elfo. Entonces el elfo dirán, el enano no puede estar viendo este reino de los elfos, así que hay que taparle los ojos. Bueno, pues entonces como se enfada el enano, entonces dice, bueno, pues todos con vendas. Y entonces Galadriel, la que hace de la Virgen, les quita las vendas, que es muy bonito, y les dice, no se turbe vuestro corazón. Ella les mostrará un espejo de agua pura, el espejo de Galadriel, dice Tolkien, ¿no? Que es como una especie de pila de plata con agua, ¿no? Que hace referencia claramente a la pila bautismal, ¿no? María, dando a luz al Hijo de Dios, nos ha abierto las puertas del cielo. En el bautismo lo recibimos, ¿no? Y en ese espejo pueden verse cosas que han sido, que son y que serán. Como me hacía pensar en Fátima, cómo habla la Virgen de las cosas que han de venir, ¿no? Les muestra la verdad de su vida, ¿no? Les hace, al mirarles, bajan los ojos, ven su propia miseria, pero a la vez les enseña la dignidad inmensa que tienen y que están llamados ellos al combate. En 1 Corintios 14, 12, ahora vemos en un espejo como en enigma, ¿no? Galadriel mostrará a Frodo el conocimiento propio por su debilidad, pero también mirar la obra de Dios, ¿no? Lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, ¿no? Como él un día entrará en el cielo, es hijo de Dios, somos hijos de Dios y María nos lo muestra, ella es el espejo de justicia, se dice, ¿verdad? Y también le muestra el odio que tiene el malo, el Satanás, el odio que tiene a la misión, pero cómo vencerá, ¿no? Es bonito que le da como las grandes esperanzas, como hace María en Fátima, ¿no? Nos dice, iré al cielo, sí, irás al cielo, y también mi corazón inmaculado triunfará. Ella, Galadriel, tiene el anillo de diamante en ella, de agua, hecho de mitril, dice, ¿no? Es todo un simbolismo de esa plenitud de gracia que tiene María, y les dará unos regalos de despedida. Ella es la medianera de todas las gracias, ¿no? Le da un manto a cada uno, es como el cobijo de María, ¿no? Que hace tanta referencia al escapulario. A Aragorn le dará una vaina para su espada. La espada hace referencia a la cruz de Cristo, donde queda como sostenida, reparada y limpiada, ¿no? Para no mirar con desprecio la cruz de Cristo. Y también una piedra verde, signo de su dignidad real, ¿no? Jesús es el Rey de Reyes y lo representa de algún modo Tolkien con este personaje de Aragorn. A Boromir en la cintura le da un cinturón de oro, a Merry Pippin un cinturón de plata. Veíamos que el cinturón es de la verdad, es para que sean humildes. A Legolas el elfo le dará un arco nuevo con un carcaj de flechas, hace referencia a la evangelización. Y a Gimli, y esto es lo bonito, el judío queda prendado de María, y María hará que se reconcilie con el elfo. Le habla en hebreo, le habla en judío, María es judía,
Y Gimli queda totalmente prendado y le pedirá 3 cabellos, es decir, llevársela. A Frodo le dará un frasquito de cristal que centellea en el momento de mayor oscuridad, con la luz de Eandel. Bueno, pues esa luz hace referencia a la gracia bautismal. Puede verse también porque Tolkien llevaba siempre el rosario encima, y en la noche más cerrada es cuando más brilla. Hay que coger el rosario, hay que volver a la gracia bautismal. Y, precioso, lo veremos otro día, las lembas a toda la comunidad, el pan para el camino, que hace referencia a la Eucaristía. Por eso marcharán, ¿no?, pues como a grandes batallas, ¿no?, esta comunidad, pero a la vez todavía están con el dolor de no estar con Gandalf, pero sostenidos por esta fortaleza grande que yo les cantaba en este campamento así: peregrino tienes que caminar, por el camino no tienes que parar, con las lembas Gandalf y Galadriel, al mal y a Sauron tú vas a vencer. Las lembas es la Eucaristía, Galadriel es la Virgen y Gandalf es el sacerdote. Con la Iglesia, en comunidad, podemos vencer a Satanás. Pues vamos a pedirlo así unos para otros y que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.